tal amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Un gusto saludarlos nuevamente en este mes de febrero del 2018 y con un tema súper interesante, un tema muy ad hoc a la época en que vivimos en México. ¿De qué vamos a hablar? De las elecciones en la Ciudad de México. Para esto tenemos un invitado, un experto en la materia, es el maestro Gustavo Uribe Robles, aquí presente. Bienvenido, maestro. Gracias, Muchas gracias por estar Mario. con Muchas nosotros. gracias por la invitación, Joaquín. Mucho gusto, Gracias por la Gustavo. Y bienvenido también, amigo Joaquín Elizalde, el conconductor, Sí, ¿verdad? muchas gracias y gracias por sintonizarnos. Y hoy nos toca un tema muy interesante, como nos decía mi amigo Mario Gómez, respecto al maestro Gustavo Uribe Robles. No sé si, amigo, si quieres Sí, claro que sí. Vamos a platicarles un poquito de quién es el maestro Gustavo Uribe Robles. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Essex del Reino Unido. Se ha desempeñado como vocal de capacitación electoral y educación cívica del Distrito 16 del Instituto Electoral. Ha sido director de Organización Electoral y Capacitación del Distrito 5 del Instituto Electoral del Distrito Federal, director de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral del Distrito 3 del Instituto Electoral del Distrito Federal. Observador internacional para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en el 2004. Participó en la misión de asistencia electoral de la ONU, celebrada en Liberia, África, durante el año 2005. Es articulista, invitado en la Barra Americana de Abogados. ¡Wow! Para temas electorales ha sido observador internacional para elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2008, en el estado de Florida, observador internacional para las elecciones locales en Bosnia, Herzegovina en el 2012, observador internacional para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2012 en Washington, D.C. Ha sido invitado por la ONG Election Protection a través de las Naciones Unidas, es integrante de la lista de expertos electorales nivel P4 definitivo de la ONU. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía del Instituto Electoral de la Ciudad de México desde febrero de 2017 a la fecha. Como pueden ver, tenemos un experto en temas electorales. Es una persona que tiene conocimiento total, no solamente sistemas electorales regionales, nacionales, sino también internacionales. Nuestro invitado ha participado en las elecciones de diversos países y bueno, tenemos la fortuna que nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poquito de lo que se nos viene próximamente, de las próximas elecciones. Y bueno, yo creo que arrancamos con la primera pregunta, si me lo permites, mi Claro, Gustavo. Mario, con mucho gusto. Vamos a, como dice mi amigo Joaquín, vamos a empezar primero por lo primero. ¿Cuándo son las elecciones, Gustavo? Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos en el auditorio. Gracias por la invitación. Es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Obviamente que nos abran esta puerta y el espacio para hablar de las elecciones. Bien, como ustedes bien saben, el próximo domingo, 1 de julio de este año, vamos a llevar a cabo las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local. A nivel federal, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir al presidente de la República, que es una elección que se lleva a cabo cada 6 años. Vamos a elegir también al Congreso de la Unión, es decir, a diputados y a los senadores. Senadores es una elección de cada 6 años y diputados al Congreso de la Unión es una elección de cada 3 años. Pero además vamos a tener en la Ciudad de México 3 elecciones también. En primer término, la de jefe de gobierno, que es el titular del órgano administrativo de la Ciudad de México. También vamos a tener por primera vez la elección de Congreso de la Ciudad de México, que va a sustituir a la actual Asamblea Legislativa de la propia Ciudad de México. Y también por primera vez, en una elección inédita, elegiremos en la Ciudad de México a las alcaldías de la Ciudad de México, que viene a sustituir a lo que actualmente se le conocemos como las jefaturas delegacionales. Estamos ante un hecho histórico, completamente, muy similar al nacimiento en su momento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero yo me atrevería a decir todavía aún más trascendente, porque son las primeras elecciones que se realizan después de elaborar la Constitución de la Ciudad de México, cuando se considera un Estado independiente, un estado más de la República Mexicana de la Federación en la Ciudad de México. Estamos ante una consecuencia del constituyismo, se podría decir, o del constituyente. Y bueno, de tal situación, amigo, quisieras comentar algo al respecto. Yo, al tenor de las reformas constitucionales que permiten ya a la Ciudad de México pues tener su propio sistema de gobierno, sus alcaldías y sus nuevas formas de realizar la administración pública, pues es algo más que un cambio de denominación, ¿no? Ya delegaciones a alcaldías. A mí me gustaría, si Gustavo nos puede explicar un poquito en qué consiste o qué va a pasar con las delegaciones, cómo van a operar las alcaldías. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Gustavo? Claro, con mucho gusto, Joaquín. Actualmente sabemos que quien
gobierna la demarcación, en este caso delegación política en la Ciudad de México, en las 16 que tenemos actualmente, es el delegado o jefe delegacional. Obviamente el poder se concentra en una sola persona. Con el cambio de alcaldías, ¿qué sucede? Va a haber un alcalde o alcaldesa, pero además va a estar acompañado por un consejo. Un consejo que en esta primera ocasión será integrado por 10 personas. Es decir, todas las acciones de gobierno que realice el alcalde o alcaldesa serán vigiladas, supervisadas por este consejo. Este consejo estará integrado tanto como hombres por mujeres de manera paritaria, así como también la propia ley y la Constitución nos establece local, que también habrá por lo menos un joven entre los 18 y los 29 años. Perfecto. También la propia ley local electoral establece que de preferencia debe existir también alguna persona de origen indígena que también pueda integrar estos concejales. Y asimismo, también nos habla la propia ley que podrá existir una silla ciudadana, es decir, que se podrá invitar a algún ciudadano con derecho a voz y voto en estas alcaldías. Perfecto. ¿Y estos miembros de este consejo también son susceptibles de elección o nada más el alcalde? No, tanto el alcalde como los integrantes del consejo van a ser elegidos por votación directa, universal, el 1 de julio también. 1 de julio también. ¿Cómo consiste este procedimiento? Cada alcalde va a registrar su fórmula, es decir, tendrá el alcalde más 10 más. Posteriormente, el alcalde que logre la victoria, por ejemplo, el candidato que logre la victoria para alcalde, entrará automáticamente como alcalde y las primeras 6 personas de su lista, 3 hombres y 3 mujeres, integrarán este consejo. Perfecto. Por otro lado, los 4 restantes espacios se van a designar de manera de representación proporcional, más o menos el sistema que se adopta para llevar a cabo cuando se integran los diputados de este principio y senadores también. Sí, con este tema se está cumpliendo con el principio de equidad en todos los sectores hacia la ciudadanía, que tengan oportunidad de expresar su sentir, cuáles son sus necesidades por medio de las comunidades, hacer llegar a las autoridades todo este tipo de información. Por eso, por lo que se deja ver todo esto, es que está haciendo una parte de elecciones realmente incluyentes, ¿no? En general, pues una elección debe ser incluyente, pero esto estamos pasando a niveles, digamos, modernismos en estos temas, o como se maneja en Europa o en otros lugares. Yo creo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha superado las expectativas en cuanto al tipo de elecciones que vamos a tener esta primera ocasión. Va a ser muy interesante ver cómo se van a llevar a cabo. Base a esto, me gustaría que nos platicaras un poquito la parte técnica. ¿Cómo van a ser las casillas? ¿Qué tipo de casillas van a estar presentes en las elecciones? ¿Nos podrías platicar un poquito? Con mucho gusto. Mira, Mario, nosotros sabemos que en nuestra Constitución, el artículo 41 establece, digamos, el andamiaje electoral. Anteriormente, el otrora IFE y los órganos locales de los estados organizaban de manera separada sus elecciones. Es decir, cuando había elecciones concurrentes, teníamos, por ejemplo, una casilla federal donde había funcionarios donde se recibía la votación de presidente, de senadores y de diputados, pero a la vez había una casilla local donde se recibían los votos de aquellas elecciones a nivel estatal. En caso de la Ciudad de México era de jefe de gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales. Ahora, con la reforma de 2014, se modificó el artículo 41 constitucional y se crea el Instituto Nacional Electoral. Es decir, el Instituto Nacional Electoral absorbe algunas funciones, como por ejemplo lo que vamos a platicar ahorita de la casilla única. ¿Qué es la casilla única? Es lo que se vamos a instalar, que ya fue en el 2015 la primera experiencia, ahora viene en 2018. ¿Qué es la casilla única? Es una casilla en donde los funcionarios que van a estar ese día, ciudadanos por cierto, recibiendo la votación, van a recibir la votación de todas las elecciones, es decir, tanto las federales como las locales. ¿Por qué es importante esto que te comento? Porque, como todos sabemos, las elecciones, independientemente que las organice el INE, o en este caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México, también es muy importante que el auditorio sepa que quien realmente cuenta los votos es el ciudadano, los vecinos. ¿Cómo se eligen estas personas que van a estar en la casilla? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece un procedimiento muy abierto, muy transparente, en donde primero, en el mes de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al azar elige un mes del año. En esta ocasión, para 2018, se eligió el mes de marzo. A estas personas que se encuentran en lista nominal, nacidas en este mes, se les va a invitar para que tomen un curso de capacitación durante los meses de marzo, del 21 de marzo al 30 de abril más o menos. Una vez llevada esta visita a los ciudadanos, el personal del propio Instituto Nacional Electoral va a recabar las personas que cumplen con los requisitos de ley, es decir, que sean mayores de 18 años, que no tengan más de 70 años, que sepan leer y escribir, etcétera, etcétera, etcétera.
De alguna forma, una vez que tiene esta información y aquellos ciudadanos que cumplen los requisitos, se hace un segundo sorteo. Es decir, ahora se sortea una letra del alfabeto a efecto de aquellas personas que fueron seleccionadas para esta primera etapa, se les puede otorgar algún puesto o cargo en la casilla. Ustedes me preguntarán, ¿y para qué la letra del alfabeto? Les digo porque generalmente la ley electoral establece que para ser funcionario de casilla necesitas tener cierto nivel de escolaridad. A mayor escolaridad significa que habrá mayor cargo en la casilla. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguna sección electoral donde vamos a instalar 2 casillas, por ejemplo, la básica y la contigua, tenemos a 3 personas que tengan el mismo nivel de escolaridad, por ejemplo, doctorado? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, en base a la letra se acomoda este listado de ciudadanos, y si la letra fue la letra B, por ejemplo, el primero que siga de B o C o D será el presidente de la básica, el segundo el presidente de la contigua y el secretario de la básica. Y así sucesivamente se van organizando los cargos. Una vez que se termine este procedimiento, ¿qué hace el Instituto Nacional Electoral? Vuelve a visitar a estos ciudadanos con el nombramiento correspondiente, les da un curso de capacitación más funcional, es decir, más al cargo que van a ocupar, a efecto de que conozcan los procedimientos y las habilidades. Además de este curso también se hacen con ellos algunas experiencias, es decir, se hacen unos, digamos, como vivencias de la jornada electoral, en donde ellos aprenden a manejar los materiales, el lleno de las actas, qué pasaría en una situación si pasa alguna controversia, por ejemplo, cómo pueden resolverla, etcétera, etcétera. Lo importante es señalar aquí que estas personas que estarán capacitadas por el INE llevarán a cabo la recepción y conteo de las 6 elecciones locales que vamos a tener y federales, y serán ciudadanos que cuenten votos de los propios ciudadanos. Perfecto. Pues, la operación de los funcionarios va a ser muy importante, la forma en que deben tomar la capacitación para ejercer esta función en la casilla única. Sobre todo porque ahora, como nos platica Gustavo, pues algunas funciones que antes eran locales las absorbe el Instituto Nacional. Y yo lo relevante que veo aquí es que el ciudadano pues sigue teniendo el poder de supervisar, operar y llevar a cabo la operación de las casillas, que eso me parece muy sano. Y el proceso de elección de los funcionarios de la mesa directiva es el que nos comentas, ¿no? Así es. Como a través de un mes, luego a través de letras, luego a través de grado económico, van determinando los papeles que va a desempeñar cada función dentro de la propia casilla. ¿Y qué instrumentos ahorita para dar a conocer esta nueva modalidad de realizar las elecciones? ¿Qué funciones se están realizando ahorita, Gustavo? Mira, nosotros, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, estamos muy conscientes de que hablamos de una elección inédita. Una elección que por primera vez tendremos, como les comentaba hace un momento, la posibilidad de elegir a las primeras alcaldías y concejales. Ahora bien, nuestra tarea es informar a la ciudadanía. ¿Qué estamos pensando? Estamos trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral a efecto de llevar a cabo una campaña, tanto en medios de comunicación como también a nivel terrenal. Yo te explico el término terrenal, a efecto de que entre más ciudadanía se conozca. Por eso, paréntesis, les agradezco la invitación a este programa para, de alguna forma, estamos haciendo uno de los objetivos que queremos en el Instituto. Entonces, estamos haciendo una campaña de la siguiente forma. Nosotros, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, queremos realizar conversatorios a nivel entidad federativa, así como a niveles distritales. ¿Qué es un conversatorio? Queremos invitar a académicos, queremos invitar a funcionarios del propio Instituto Nacional Electoral, funcionarios de nuestro instituto, del Tribunal Electoral, de la FEPADE, a efecto que con ciudadanos platiquen y dialoguen acerca de por qué es importante votar, también por qué es importante confiar en los órganos electorales como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y sobre todo también darles a conocer estos nuevos cargos. Estos conversatorios los vamos a hacer en los 33 distritos locales que tenemos en la Ciudad de México, así como uno a nivel Ciudad de México. Pero aunado al anterior, también estamos acercándonos con ciertas, o la mayor parte de universidades que están aquí en la Ciudad de México, a efecto que nos abran sus puertas para poder platicar con los estudiantes al respecto. De igual forma, algunas alianzas con algunos organismos, tanto públicos como privados, para difundir este tipo de actividades. Pues una gran responsabilidad que tienen para hacer la divulgación de todo este nuevo sistema. De hecho, Joaquín, si me permites también comentarte que nosotros también queremos dar a conocer, no nada más porque vamos a votar, sino también porque es importante votar, es decir, queremos que exista un voto informado, que la gente en el momento que el 1 de julio acuda a su mesa directiva de casilla a ejercer el sufragio, sepa las opciones que tiene, las plataformas que ofrecen las opciones que tienen y sobre todo qué es lo que va a elegir. Entonces nuestra función de lo que nos dejó la reforma del 41 constitucional que yo les mencionaba hace un momento es precisamente difundir educación cívica, es decir, difundir por qué vamos a votar. ¿Por qué vamos a hacer? Con el tema que, creo que interrumpo un momento, pero con el tema de educación cívica que mencionan,
Me imagino que van a generar algún tipo de talleres con los funcionarios de casilla con los cuales van a poder practicar, ¿no? En algún momento. ¿Esto es verídico o de qué forma se capacitarán los funcionarios de casilla? Claro, te platico en dos vertientes esta pregunta, Mario. En primer término, obviamente, quien lleva, como habíamos comentado hace un momento, digamos, procedimiento de la capacitación El INE, tienes razón. es el INE, pero nosotros acompañamos este procedimiento. Como firmamos un convenio con el INE para tal efecto, entre muchas actividades que tenemos con ellos, es precisamente dar el seguimiento a la capacitación electoral. En este sentido, nosotros lo que anexamos al material que el INE va a capacitar a los futuros funcionarios de casilla es precisamente las elecciones locales. Explicar de qué se trata, cómo se trata, qué es lo que van a hacer como funcionarios en materia local, etc. Aunado a lo anterior, también te comento que nosotros, desde el Instituto, desde su fundación hace 18 años, también tenemos programas de educación cívica, donde no nada más en años electorales nos acercamos a la ciudadanía, sino también lo hacemos de manera permanente. ¿Por qué digo de manera permanente? Porque nosotros queremos que desde la niñez, las juventudes, se empiecen a interesar en la materia electoral y sobre todo en la materia de participación ciudadana. Creemos que es muy importante que desde pequeño las niñas, niños y adolescentes se apropien del espacio público. Es decir, que vean que con participación todo funciona tanto en su comunidad. ¿Qué tipo de programas tenemos al respecto? Por ejemplo, tenemos uno que es muy exitoso que se llama la Biblioteca Cívica, donde acudimos a escuelas de todos los niveles y damos talleres tanto a padres, a docentes, como a niñas y niños, a efecto de que conozcan los valores de la democracia y sobre todo conozcan lo que es un ambiente de convivencia sana. Esto para efecto de que los niños puedan adrentarse a estos temas. En segundo término, también a través de las direcciones distritales que tenemos en la Ciudad de México, damos talleres acerca de los valores de la democracia, sobre los valores y derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucha variedad de actividades. Por ejemplo, también les platico que tenemos anualmente concursos de ensayo, concursos de cuento infantil y juvenil, así como concursos de debate. Muy bien. Mira, tocabas un tema en el que hablabas de la educación en las escuelas, de plataformas. Hablar de plataformas, pues lo tenemos muy relacionado, sobre todo aquí en el programa, con plataformas tecnológicas. Me surge una duda. ¿Qué va a pasar con el voto del chilango? Si es que nos seguimos llamando así, que los vamos a seguir llamando así toda la vida, ¿no? A pesar del constituyente. ¿Qué va a pasar con el voto del chilango que se encuentra en el extranjero? ¿Va a ser posible que vote? ¿No va a ser posible? ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Con mucho gusto. Volviendo al tema de las reformas constitucionales, a partir del año 2008, la reforma del 2008, se permitió que aquellos ciudadanos de la República que viven en el extranjero pudieran votar de manera postal. Eso pasó en el año 2006, se repitió en el año 2012, en el caso de la Ciudad de México fue para jefe de gobierno. En el año 2012 se llevó a cabo de manera postal, es decir, por correo, y también de manera electrónica a través de Internet. Para esta ocasión, para el año de 2018, habrá voto también por correo desde el extranjero, nada más para jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México. En el caso de la elección federal será para presidente de la República y también para el Senado. Okay. Es decir, aquel chilango, como se le llama comúnmente a los que nacimos aquí o habitamos aquí, tenemos la posibilidad de votar desde el extranjero. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Por ejemplo, si tú eres una persona que te fuiste a vivir a los Estados Unidos y cuentas con tu credencial para votar, te inscribes en la lista nominal del exterior, por llamarla de alguna forma, y en su momento tienes que presentar un comprobante de domicilio y una identificación, en este caso tu credencial para votar, y se te va a mandar el paquete electoral donde vendrán tus boletas, tanto federales como locales, para que puedas sufragar. ¿Qué pasa en los casos de aquellas personas connacionales que se fueron a vivir al extranjero, pero no tienen la credencial para votar o la tienen vencida? El Instituto Nacional Electoral, en acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleva a cabo un programa de credencialización. Es decir, que la gente pueda acudir a los consulados de México en el exterior a efecto de solicitar una cita y credencializarse. De alguna forma les va a llegar su credencial también a estas personas. Y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, actualmente tenemos registrados casi 49,000 personas que se han inscrito en la lista nominal del exterior. Pero faltan nada más aquellas personas que muchos los sacan para una identificación. Pero falta aquellas personas que se inscriban para que ya puedan, digamos, activar su credencial, puedan votar, llevamos alrededor de 9,000. En este momento el Instituto Nacional Electoral y nosotros estamos trabajando en campañas muy fuertes en el exterior a efecto de aquellas personas, o si no se han registrado, se puedan registrar hasta el 31 de marzo. Es el plazo que tenemos para el registro y poder activar su propia credencial para votar. Pues muy buenos tiempos para poderse hacer de sus credenciales bueno, ahora ya más de, pues sí se puede ser de lector, sí, ¿no? Sí, pues no ha cambiado el nombre, y poder participar en estas elecciones que van a ser pues históricas, lo mencionamos nuevamente,
¿Por qué? Porque son las primeras elecciones que se hacen bajo el amparo de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Gustavo, a mí me quedó perdón, una pequeña duda. ¿El voto es por correo electrónico o correo certificado? No, es correo certificado. Correo Sí, sí, sí. certificado. Ah, es que no había escuchado bien. Entonces ya al momento que te registras obtienes tu paquete electoral. Sí, el y Instituto lo Nacional Electoral te revuelves. envía el paquete electoral, donde vienen las boletas, tú cruzas tus boletas por los candidatos de tu preferencia, regresas igual el paquete electoral por vía postal y este tiene que recibirse antes del 30 de junio, a efecto de que el mismo 1 de julio, tanto los votos que se van a recibir en las casillas electorales en todo el país, como los votos del exterior, se cuenten también ese mismo día. Ah, perfecto. Sí, no, era la duda que tenía respecto a cómo se hacía llegar el paquete electoral de vuelta. ¿Qué le ibas a preguntar a Gustavo, amigo? Pues nada más sobre la consulta ciudadana participativa, porque, bueno, yo tuve oportunidad, como platicábamos fuera del aire, de trabajar en esta institución. Me gusta mucho, me encanta el tema, además de que es una obligación de todos los ciudadanos participar en las elecciones, de alguna forma elegir el destino que va a tener el país. Pero conocemos mucho que los ciudadanos pues, no saben muchas veces, más bien no conocen cuáles son las herramientas que tienen o que nos ofrecen los institutos electorales de cada localidad, como puede ser un plebiscito o cualquier otro tipo de herramientas. Ustedes van a generar algún tipo de, bueno, ya nos comentabas que se acercan a las escuelas, a las instituciones. Si una institución quisiera que ustedes los visitaran para que las platicaran sobre estos temas, ¿es posible? Claro, con mucho gusto. Nosotros estamos abiertos precisamente a difundir democracia en todos los aspectos, a todos los niveles, a todos los sectores de la sociedad. En este caso es importante mencionar el tema de la participación ciudadana en la Ciudad de México. La actual ley de participación ciudadana establece 14 instrumentos de participación ciudadana, que son plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana. Y me quiero detener en consulta ciudadana, ¿por qué? A partir del año 2010, aparte de hacer las elecciones locales en la Ciudad de México, el Instituto Electoral realiza cada año la consulta ciudadana de presupuesto participativo. Y cada 3 años realiza la elección de los integrantes de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, es decir, quienes representan a los vecinos. ¿Por qué es importante esto? Porque es una forma de participación ciudadana donde, en el caso de la consulta, por ejemplo, cada año, cada delegación, ahora van a ser de las demarcaciones, van a destinar 3% de presupuesto para que ese dinero sean los ciudadanos que digan en qué se va a ejercer. ¿Cómo es este procedimiento? En el mes de abril el Instituto lanza una convocatoria a efecto de que los ciudadanos registren proyectos con nosotros. Obviamente hay una variedad de 19 posibles opciones de tipos de proyectos que se pueden presentar. Va un ciudadano, llega un proyecto, quiero que en mi colonia, por ejemplo, se pavimente la calle o pongan luminarias. Presenta su proyecto, este proyecto el Instituto lo revisa, lo recibe y se lo manda a la demarcación política, en este caso la delegación, ahora van a ser las alcaldías, quienes ven digamos, la viabilidad tanto financiera como técnica. Financiera porque obviamente, como les decía hace un momento, hablamos del 3%. Por ejemplo, en el caso de Azcapotzalco, puedo citar algún ejemplo en particular, hablamos que es un presupuesto por colonia de 300,000, 320,000 pesos. Obviamente, si un ciudadano pide alguna obra de 500,000 pesos, pues obviamente la delegación va a decir este proyecto es inviable. Y también, sobre todo, que sea algún rubro que no esté en los que marca la propia ley. Una vez que la delegación recibe el proyecto y lo da como válido, o lo regresa, entonces el ciudadano lo puede corregir y en su caso lo vuelve a recibir la delegación y validarlo. Una vez que se validan estos proyectos, entonces se presentan las opciones en una boleta para que el día de la consulta ciudadana los ciudadanos de la colonia voten por el proyecto que más les satisfaga para sus necesidades. Y entonces hablamos, por ejemplo, de tenemos proyectos exitosos en donde se han pavimentado calles completas, se han cambiado las luminarias, y es una forma de participar que desafortunadamente no se conoce tanto, pero la intención del instituto es dar una mayor difusión al respecto. No, pues excelente, con esto empoderan al ciudadano definitivamente, ¿no? Pero totalmente. Amigo, La ¿alguna consulta pregunta? ciudadana de presupuesto participativa es la figura, ¿verdad? Exactamente. Sí, es muy interesante y pues a nuestros amigos que estén interesados en alguna actividad con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues con gusto pueden contactar pueden contactarlo para ir a llevar a cabo esta educación cívica terrenal, ¿no? Donde ellos se acercan a las comunidades, a las colonias, a llevar a cabo esta divulgación y esta difusión de las actividades que realiza el instituto. Y algo muy importante que a mí me parece en estos tiempos en donde las campañas parecen que están pues muy encendidos los ánimos, pues dar a conocer al ciudadano pues qué elementos tiene y cómo él sigue conservando esas facultades para poder participar dentro de la casilla, la operación entre
mejor conozcamos el sistema, pues va a generar muchísimo más confianza en el ciudadano y saber que, por supuesto, pues el voto cuenta y el voto todavía es un instrumento ciudadano de mucha importancia, ¿no? Inclusive, si me permites, Joaquín, les voy a platicar una anécdota que la verdad, siempre que me toca dar pláticas en escuelas o en universidades, la comento porque me llama mucho la atención. Ustedes saben que cuando estamos nosotros, en entonces Instituto Federal Electoral, nos tocaba, en mi caso, llevar a cabo el procedimiento para la elección de funcionarios de mesa de casilla. En una ocasión en la colonia Nápoles, aquí en la delegación Benito Juárez, pues ya el listado de las personas insaculadas, como se le llama, o sorteadas, había sido agotado porque ya habían cambios de domicilio, gente que por alguna situación no podía participar. Entonces solo me quedaba una persona, un arquitecto, que era, digamos, o es él el presidente Casilla o es el presidente Casilla. Entonces, pues ya fue la persona capacitada a visitarlo, no quiso participar, argumentaba que no, que las elecciones estaban arregladas. Yo fui a visitarlo al señor y le comenté, bueno, vamos a hacer una cosa, señor, usted acépteme el cargo de presidente Casilla. Si usted ve que hay algo mal, yo renuncio al cargo que tiene en aquel entonces en el Instituto Federal Electoral. Y cuando vio mi cara que le ofrecí eso, me dijo, perfecto, tomo el cargo de presidente Casilla. Obviamente ya le dimos su capacitación, le entregamos su paquete electoral, abrió su casilla, y en el momento cuando cierran las casillas y hacen los conteos, y obviamente una vez terminados los conteos, los presidentes de casilla, su función es llevar el paquete electoral al Consejo Distrital correspondiente para entregarlo y que se haga el cómputo distrital el miércoles posterior. Entonces, obviamente cuando llegó este señor, el arquitecto, no voy a decir su nombre, de hecho a la fecha seguimos siendo amigos, por esta anécdota que les platico, él me buscó, me dijo, licenciado, ¿puedo hablar con usted? Acabo de entregar mi paquete. A ver, dígame, arquitecto, ¿cómo le fue? Pues mire, le voy a platicar. Yo llegué a mi casilla, conté que las boletas que me entregaron en el Consejo Distrital estaban completas, foliadas de tal número a tal número. Instalé la casilla con mis demás compañeros, empecé a revisar que los representantes de los partidos políticos estuvieran acreditados correctamente, que la casilla estuviera con las condiciones que marca la ley, que los observadores electorales estuvieran acreditados. Perfecto, instalamos la casilla y empezamos a revisar, recibir los votos. Cada persona que llegaba me decía, yo revisaba su credencial para votar, ya llegaba contra la lista nominal que efectivamente estuviera vigente, fuera la misma persona. Y sucesivamente con todas las personas revisamos que la gente depositara efectivamente la boleta. Terminó la jornada electoral, nos dieron las 6 de la tarde. Obviamente con mucho cuidado abrimos todos los paquetes electorales de cada una de las 3 elecciones en aquel entonces. Contamos hasta 5 veces los votos de los ciudadanos, llenamos las actas con mucha calma y efectivamente no hubo nada, todo se hizo conforme a la ley y los felicito. Entonces, ¿por qué les comento esta anécdota? Porque un ciudadano que tenía como que las dudas. Sí. Entonces, él al participar como funcionario, al estar en la casilla, él se dio cuenta que es una elección de ciudadanos para ciudadanos. Y como tú decías, Joaquín, es precisamente lo que buscamos es que el ciudadano se empodere nuevamente. No, bueno, me parece maravillosa esa experiencia. Y lo que nos deja esto es pues, participar, ¿no? Participar en la forma que nos toque, ya sea votando, ya sea como funcionarios de casilla, pero para hacerlo pues necesitamos conocer todos estos de hecho, nuevas modalidades muy de funcionamiento y operación. En esto que dices, porque no es solamente el hecho de que haya participado, por ejemplo, en el ejemplo que nos da el maestro, sino que es un ejemplo claro de empoderamiento y de participación ciudadana. No tenemos la oportunidad, casi ningún tipo de proceso, ya sea a nivel local o federal, de participar nosotros como ciudadanos en las decisiones que se toman. Este proceso, el ciudadano es el que toma la decisión y no solamente la toma, está en el proceso de lleno. ¿Por qué te comento esto? He tenido oportunidad, ya lo platicamos hace un momento, de vivirlo, estos procesos desde adentro en algún momento. Entonces, es una oportunidad que tienen los ciudadanos de demostrar, de darse cuenta del proceso, cómo se va a cabo, y de hacer valer los votos, tal cual son los mismos ciudadanos han dispuestos para darle a tal o cual partido, ¿no? Ellos mismos son los que lo pueden proteger, y eso resulta en un empoderamiento del ciudadano y en una información directa del ciudadano, ¿no? Pero bueno, veo que vamos a ir a un comercial, regresamos en un minuto, no se vayan, estos abogados al día Data Protección, muchas gracias.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ¿qué tal? Seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad con nuestro invitado para aprovecharlo en su máximo de su experiencia. Recordemos que nuestro invitado no solamente tiene experiencia en participaciones locales o federales, sino también a nivel internacional. Y vaya que es amplia y vasta. Por favor, ¿pudieras platicarle a nuestro público alguna anécdota de algunas elecciones que tú creas conveniente platicarnos que has vivido en algún otro país? Claro, con mucho gusto, Mario. Bueno, como les comenté hace un rato en el corte, me tocó la posibilidad de estar con Naciones Unidas en Liberia en el año 2005, donde esta situación se dio debido a que ellos venían de alguna ocupación militar y por ende solicitó el nuevo gobierno liberiano el apoyo de Naciones Unidas para poder constituir su código electoral, así como organizar sus elecciones. En ese sentido, la experiencia que a mí me tocó, por ejemplo, en materia de educación cívica, participar dando pláticas con gente del país africano, cuando yo les comentaba que la importancia de qué era votar, lo que es para el significado del voto, ellos como habían tenido, muchos de ellos que eran jóvenes, no habían tenido la experiencia en muchos años de votar, obviamente veían como el voto como que un tesoro magnífico que tenían en sus manos por primera vez para participar. Y es algo que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México queremos. Queremos hacerle entender al ciudadano a efecto de que también sepan que es un instrumento valioso de participación. Entonces, esa experiencia a mí me dejó muy claro que hay que seguir difundiendo la importancia que tiene el voto en el país y sobre todo en la Ciudad de México. Sí, eso es sumamente importante debido a que yo creo que hemos perdido de vista cuál es el valor del voto y cuál es el valor de la participación ciudadana, ¿no? Por diversas circunstancias que pues no nos toca platicar hoy, pero sí debemos revalorar ese derecho que tenemos y que lo damos por descontado, pero que muchos territorios pues lo quisieran tener de esta manera, ¿no? Sí, y sobre todo con los mecanismos que hoy nos explica el maestro Gustavo, pues a mí me parece y soy una de las personas que motiva a tener una participación, ¿no? A mí, aparte de toda esta experiencia agradable que nos platicas, Gustavo, me gustaría que nos platicaras un poquito, si alguien de los televidentes o alguna persona quisiera que llevaran un poco ustedes su educación cívica hacia ciertas comunidades, ¿cómo pueden contactarlos? Sí, claro. De hecho, si pueden ingresar a la página del instituto es www.ism.mx. Ahí vienen teléfonos de contacto, vienen obviamente los datos de los funcionarios, de los consejeros y consejeras electorales. Es decir, de esa forma se han acercado muchas instituciones, por ejemplo, el TEC de Monterrey se nos acerca cada año, por ejemplo, a efecto de que nosotros les apoyemos en la organización de la elección de su sociedad de alumnos. Entonces, si nos visitan nuestra página, con muchísimo gusto los atendemos para cualquier situación, inclusive también para hacer servicio social, que más que servicio social le llamamos promotores comunitarios porque formamos a los jóvenes a efecto de que nos ayuden a difundir democracia. No, pues perfecto. Amigo, ¿alguna otra pregunta que tengas? ¿Alguna otra pregunta? Pues tengo muchas, pero... Bueno, entonces, si me lo permite, sí me gustaría comentar un poquito más sobre la participación que va a haber en esta ocasión. Me tocó en su momento ser constituyente universitario
y me llamó mucho la atención. Conozco este tema de las elecciones, como platicamos anteriormente, desde hace varios años, y he visto la evolución, me gusta este tema, he visto la evolución que ha tenido en comunicación. Y me consta el empoderamiento que se da al ciudadano para poder hacer valer el voto, y en un momento pues, ese es el rumbo que va a tomar el país y la Ciudad de México, lo que se decida ese día. Y lo que son las herramientas y las instituciones que están participando, veo que cada vez son más transparentes por diversos medios, cada vez involucran más al ciudadano, y no solamente lo involucran, sino que están prestándose a capacitarlo, se están prestando, pues no sé si pudiéramos decirlo, a educarlo sobre estos temas, que en un momento dado es un poco difícil encontrar información sobre estos temas, pues ustedes se han dado a la tarea de divulgar información. Hablabas de las figuras de plebiscito, hablabas de figuras de empoderamiento que tiene el ciudadano. ¿Tú cuál consideras que sería una herramienta muy importante e indispensable que el ciudadano, yo tengo mi respuesta en lo particular para mí, pero me gustaría tu punto de vista, que pudiera usar para hacer llegar su voz para una inconformidad, no tanto para una necesidad económica, una inconformidad o una propuesta o una... ¿Qué tipo de herramienta tú crees que es la más importante que debe tomar en cuenta el ciudadano y conocerla? Pues yo creo que, como comentamos hace un momento acerca de los instrumentos de participación ciudadana, hay una actividad que se llama la iniciativa popular, por ejemplo, en donde los ciudadanos, cumpliendo ciertos requisitos, pueden iniciar alguna ley, por ejemplo, ante la Asamblea Legislativa, ahora va a ser el Congreso. La otra forma también creo que son el plebiscito y el referéndum. Plebiscito, ¿qué significa? Cuando alguna obra del Ejecutivo local no estás de acuerdo. Por ejemplo, en el año 2002 hubo un plebiscito para ver si se hacían o no los segundos pisos, por ejemplo. Sí. ¿Recordarán este plebiscito? Sí, claro. O también el propio referéndum, que a diferencia del plebiscito, el referéndum es más bien para alguna ley que emite el órgano legislativo local. Entonces, creo que esas tres armas, aunado a lo que yo les comentaba acerca de la consulta ciudadana, en particular la consulta ciudadana de presupuesto participativo, creo que si los ciudadanos los conocen, se empoderan con ellas y sobre todo las activan, es una buena forma de regular a los propios gobernantes, tanto a nivel central como a nivel de demarcación territorial o delegaciones. Perfecto. Es importante, amigos, que acudamos al instituto a conocer todos estos instrumentos para que podamos canalizar a través del instituto, conocerlos primero y después ejercer pues, todas las facultades que nos permiten estos instrumentos frente a nuestro sistema de gobierno, nuestros gobernantes, nuestros representantes, y en esta nueva modalidad, en esta nueva forma de alcaldías y de los consejos que van a tener suma importancia, y pues debemos conocer cómo opera el sistema, participar y acercarnos al instituto junto con Gustavo, maestro Gustavo, que pues tiene amplia trayectoria en la participación y no ciudadana. Solo buscarlos en épocas de elecciones, porque el instituto tiene planes de capacitación para todo el año, de información. En algún momento nos hemos acercado por algunas situaciones. Entonces, como ciudadanos, pues también tenemos ciertas obligaciones, ¿no? Así como tenemos derechos, tenemos ciertas obligaciones. Y una obligación como ciudadanos, pues es hacer valer nuestro voto, nuestra voluntad. Se logra por medio de empoderamiento, pero eso se ve bajo una cultura, ¿no? De capacitación, de conocer qué herramientas contamos para hacer valer nuestro derecho, ¿no? De empoderamiento como ciudadano y tomar un destino que creamos nosotros conveniente. Bueno, pues me gustaría hacer una última pregunta, si me lo permites, o bueno, de mi parte, directamente al maestro. Maestro, ¿tiene algo que quisiera expresar, algo más que quisiera agregar, algún mensaje que quisiera hacer llegar a nuestros televidentes? Claro, pues invitarlos a votar este 1 de julio, participen, por favor, que se informen muy bien acerca de las opciones que va a haber en la Ciudad de México, tanto a nivel federal, en su distrito, en su demarcación, para la jefatura de gobierno, y sobre todo que participen, que no dejemos que alguien más decida por nosotros, que nuestro voto cuente. Entre más participemos, muchos mejores resultados tendremos como ciudadanos. Ok, amigo, ¿alguna pregunta? Pues sería todo de mi parte, no sé si gustes agregar algo que quisieras decir y no te hayamos preguntado. No, pues nada más agradecerles la oportunidad de estar con ustedes, de platicar con el auditorio acerca de estos temas que son muy importantes para la convivencia diaria que son nuestras elecciones, y sobre todo, si nos permiten más adelante invitarnos nuevamente para platicar de la consulta ciudadana y sobre todo las modalidades de voto que hay, porque una que tenemos que se realiza cada año es el voto electrónico. Pues ese es un tema que tenemos que cerrarlo, de hecho lo comprometemos al aire directamente, si nos permite, a buen maestro Uribe.
porque son temas que están muy de boga. Como hoy mencionabas hace un momento, ha cambiado la sociedad, hemos migrado a las tecnologías de la información, a estas nuevas plataformas que curiosamente ya está empezando a utilizarlas, ¿no? Y de muy buena manera, por lo menos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para ciertas situaciones en específico que nos gustaría retomar en un momento, ¿no? Que le platicaran a nuestros televidentes de qué manera funciona, en qué beneficios pueden llegar a traer, ¿no? Que lo platicáramos aquí en el programa. Y bueno, pues de mi parte también es todo. No me queda pues más que agradecer al maestro Uribe su presencia. Que esta es su casa. Para algún otro programa que quiera revisar, con mucho gusto, Mario. será muy bien Joaquín, recibido. les agradezco mucho la oportunidad. Al contrario, el agradecimiento es nuestro. Fue un excelente programa, un excelente tema y bueno, bienvenido a su casa las Muchas veces gracias. que guste, ¿eh? Muchas gracias, maestro Mi Gustavo estimado Joaquín, Uribe. muchas gracias nuevamente, amigo. Amigo, un placer siempre estar con ustedes y con esta calidad de invitados que siempre aprendemos mucho. Y calidad de invitados y temas, ¿verdad? Y sobre todo por el momento que vivimos. Pero bueno, amigos, este ha sido su programa Abogados al Día, Data Protección. Los esperamos la próxima semana a las 2 de la tarde. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.